Dios le bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. Sea todo bienvenido a Tiempo de Refrigerio. En esta hora pues estamos agradecidos con Dios primeramente por la oportunidad que nos permite de poder estar nuevamente aquí transmitiendo en vivo. Yo quiero que me acompañen a hacer una oración para que sea el Señor hablando en nuestras vidas a través de este mensaje. Y pues para agradecerle por todo lo que ha hecho con nuestra vida en esta semana. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que has hecho con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón si te hemos ofendido, Señor, en palabra o en hecho, en pensamiento. Señor, ponemos todo en tus benditas, Señor, poderosas manos, Señor, pidiéndote que tú hagas el entendimiento de cada una de las personas que van a escuchar esta transmisión, Señor, también en mi vida, Padre, para que cada una de las cosas, Señor, que se vaya a hablar en esta hora, Señor, no sea por mi propia cuenta, Señor, ni por mi propia inteligencia, sabiduría, Señor, que pueda tener humanamente, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando y predicando y enseñando a través de mí, Señor amado, conforme a lo que tú quieres, Señor, sabiendo, Señor, que todo en este mundo, Señor, es vano, todo, Señor, en este mundo realmente, Señor, es una mentira, Señor, es un engaño, pero lo que proviene de ti, Señor, como dice tu palabra, que tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor, Padre, y por eso, por esa verdad, Señor, es la que estamos nosotros, Señor, en este lugar, predicando, Señor, tu hermosa palabra, Señor. No merecemos nada de ti, Señor amado, pero sin embargo tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, ha venido en nuestras vidas, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para redarguirnos a través de tu hermosa palabra, Señor amado, que fue inspirada, Señor, escrita por tu Santo Espíritu, Señor. Sabemos, Señor, y entendemos, Padre, lo que quieres con nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nosotros podamos, Señor, seguir, Padre, por ese camino, Señor, que tú trazaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes, los que escuchan esta transmisión. Y pues la semana pasada creo que hablamos sobre la humanidad, pues la desorientación de las personas, porque realmente, o sea, tiene una mente muy distorsionada, pues, en todo lo que se ve actualmente en el mundo, todas las celebraciones que se hacen, todas vamos a decir, lo que se permite en este tiempo a las personas, y hablamos pues que a lo bueno, Señor, le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y este capítulo de hoy o este tiempo de hoy, vamos a estar hablando algo un poquito referente a eso. ¿Por qué? Porque yo creo que habíamos hablado de semanas anteriores acerca habíamos hablado acerca de la doctrina, hablamos de todo la enseñanza del Señor Jesucristo, lo que significaba esa sana doctrina, pero en este tiempo es importante resaltar las cosas. Yo no sé a quién va a llegar la predicación, quién es el que necesita ese, vamos a decir esa palabra, pero yo creo que es importante que aunque quizás, como dice la Biblia, aunque quizás no entienda la persona o no la quiera aceptar, es necesario que se predique para tener Dios, vamos a decir, una prueba en contra de aquellos que no quieren seguir la palabra. ¿Ven? El mundo ha evolucionado, la historia ha evolucionado, nosotros hemos evolucionado en todo lo que la ciencia, como dice la palabra, aumentará. Todo ha aumentado, todo ha sido desarrollado, amén, por el mismo conocimiento, la sabiduría que Dios le ha permitido al hombre. Pero el hombre realmente la sabiduría la ha usado como medio de destrucción para su misma vida y para destruir a la misma humanidad. Amén. La capa de ozono está totalmente destruida por todos los químicos y todas las cosas que han hecho científicos, pues con la intención de llenar sus bolsillos, pero sin importar el planeta, la deforestación. O sea, todas las cosas que nosotros vemos actualmente es simplemente porque se ha usado de la inteligencia, la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, la ha usado en su propia contra, para su propia destrucción. Pero pues vamos a estar buscando nuestra Biblia en el libro de Timoteo, específicamente en el segundo libro o segunda de Timoteo. ¿Y pues por qué le digo esto? Porque yo no sé qué pasa, bueno, sí sé en parte, porque la palabra de Dios dice
que el Dios de este siglo, ¿no? Dice la palabra de Dios, cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces, el mismo Satanás en este tiempo está sellando la mente de mucha gente dentro y fuera de las congregaciones. Entonces, ¿con qué intención de eso? De que la luz de Dios o la luz del Evangelio no resplandezca en sus vidas. Amén. Cada uno de nosotros podemos tener una verdad. Yo puedo tener mi verdad. Otra persona puede tener su verdad acerca de lo que cree, su creencia, su credo, por decirlo de esa manera. Pero sin embargo hay un credo, hay una creencia que no va conforme a nuestras costumbres ni nuestra forma de pensar, sino al conocimiento de Dios, a lo que quiere Dios. O sea, la experiencia que tú has tenido con Dios, yo no puedo decir si son real o no son real. Ahora, puedo entender que es real si va conforme a la palabra de Dios o tengo el mismo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, por esa razón, si la persona tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene el discernimiento del Espíritu de Dios, podemos discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal, fuera de la creencia del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque realmente en este tiempo, o sea, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo dentro y fuera de las iglesias, es realmente, como hablamos la semana pasada, un desorden total. ¿En qué? En la manera de pensar. O sea, yo siempre le digo a las personas, si tú quieres buscar una relación con Dios, si tú quieres realmente tener a Dios en tu vida, en tu corazón, tú tienes que dejar principalmente una cosa. ¿Cuál es eso? Lo que tienes que dejar? Tu creencia. O sea, en lo que tú has creído desde pequeño. No significa de que, bueno, si tú creíste en el Evangelio, si te inculcaron en la verdad del Evangelio, pues está bien. Pero dentro de la persona, o vamos a decir, la persona que quiere tener una relación con Dios, tiene que dejar afuera la religión. O sea, todo lo que divide al hombre con respecto a la religión. O sea, todas las religiones que existen, no importa, desde el cristianismo, desde el evangelio, desde el catolicismo, desde el islam, todo lo que lleva o todo lo que enmarca la palabra religión, o sea, tiene que sacarla de su vida. Es indispensable que haga eso. Si yo como persona que creo en Dios no quito la religión a un lado, yo no voy a conseguir totalmente el acercamiento a Dios. O sea, ¿por qué? Porque la religión me separa a mí de Dios. La religión no me impide a mí acercarme a Dios, a poder llegar al lugar donde Dios quiere. No existe religión por ningún lado que te pueda llevar a Dios. ¿Sí? Entonces, principalmente sacar eso de su mente y de su corazón, que la religión, sea donde te metas, porque si te metes en una religión cualquiera que sea, va a tener esa religión un credo, una creencia y una doctrina en la manera de enseñar a las personas. Entonces, cuando van a otro lugar donde se enseña una parte y no se enseña otra, van a existir las contradicciones. No, esta es la mentira y esta es la verdad. Entonces, lo que causa división. Y lo que causa división dentro de la religión, entonces no es de Dios. Porque Dios no es un Dios de división. Dios es una sola persona. Dios es real, Dios es un único Dios en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra no existe otro. Entonces, todo lo que te lleva a una religión, te lleva a una división. Y lo que es bajo la división, o lo que se cree, o lo que se cree ser correcto dentro de una división, no es de Dios, sea cual sea la religión que estamos llamando. Hoy existen muchísimas religiones, ¿sí? Ahora, hermano, bueno, puede decir, hermano o amigo, pero tú tienes una religión, porque tú tienes la Biblia, y la Biblia lo usan los evangélicos, y tú estás dentro de una religión. No, yo no estoy dentro de una religión. Yo leo la Biblia porque el mismo Espíritu de Dios me hace entender a mí de que esta palabra que nosotros leemos a través de esta escritura, o vamos a decir, Dios desde hace más
vamos a decir, después que se escribió el Nuevo Testamento, porque ya existía el Antiguo Testamento, pero Dios permitió que nosotros tuviéramos todos los fragmentos de la Biblia o la composición de libros en la cual está la Biblia para hablarnos a nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice, como dice en el libro de Hebreos capítulo 4:12, la palabra de Dios vive y eficaz. Entonces la palabra de Dios vino a nuestras vidas. Entonces, por esta palabra, yo no estoy dentro de una religión. Simplemente que yo estoy dentro de una creencia en quién, en el único Dios verdadero, fuera de la religión. En Dios no existe ninguna religión. Dios no tiene religión. Con toda seguridad se los digo. Dios no tiene ninguna religión. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este tema de hoy? Vamos a leer el libro de 2 de Timoteo, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3. Y vamos a ir, bueno, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 17, todo el capítulo 3. Amén. Entonces dice el carácter en esta Biblia. Estaba leyendo otra versión que era un poco más específica, que es la de Nueva Traducción Viviente o el lenguaje actual, a la que nosotros podamos entender un poco. Pero vamos a leer esta versión de Reina Valera, que dice en el encabezado o el título del libro, del capítulo 3, dice: el carácter de los hombres en los postreros días. O sea, ciertamente, como le venía diciendo, que venía al pasar del tiempo hasta este entonces, ha venido desarrollándose la humanidad de una manera increíble. Yo me sorprendo. O sea, yo veo las cosas y yo digo, wow, o sea, con qué facilidad. Yo digo, la persona que inventó el teléfono, la persona que inventó el televisor, cómo proyectar una imagen. Ahora ya los televisores no son como antes, ahora son delgados, ahora van a venir los hologramas, las cosas. Y yo me digo, ¿cómo tanta ciencia, tanta inteligencia de un hombre para poder saber de qué manera podía poner las piezas o cómo crear las piezas para que pudieran funcionar correctamente y crear ese artefacto o ese electrodoméstico, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos fácil, porque ya lo usamos y ya lo tenemos aquí, pero ¿qué tuvo que pasar esa persona para crear ese producto? Tuvo que tener un conocimiento mayor, una inteligencia mayor. Y esa inteligencia viene por Dios. ¿Ven? Pero, ¿qué pasa? En este desarrollo de tiempo, o del desarrollo de la humanidad en este tiempo, ha venido, vamos a decir, cumpliendo unas ciertas profecías dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos están cerca, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros no podemos tener la venida de Dios por tardanza. Entonces, los tiempos están cerca. Esto, aunque nosotros lo vemos bueno, el desarrollo de la humanidad es simplemente no es tan bueno como nosotros lo podemos ver. Es simplemente la antesala a saber que ya los tiempos, ya no va a haber más nada que inventar. Ya todo va a tener vamos a decir, un tope, un límite en el cual ya Dios no va a permitir que la humanidad siga más de allá. En el tiempo de la antigüedad, cuando en el libro de Génesis marca la historia de una torre de Babel. En esta historia dice la Biblia que los hombres dijeron: vamos a ir a construir una torre que llegue al cielo. No es el que ellos no pudieran construir esa torre que llegara al cielo, ¿sí? Porque ellos tenían en ese momento la inteligencia y las herramientas quizás para construirla. Se sentían con la capacidad de hacerlo. Pero la intención de estos hombres construir esa torre era con soberbia, con decir, bueno, yo todo lo que yo tengo, todo lo que yo puedo construir es por mi cuenta. O sea, vamos a decir, fueron a la vanagloria, al orgullo, a decir que ellos tenían el poder y el control de todo. Y por esa razón, ellos no pudieron terminar la Torre de Babel, porque ya saben que Dios les confundió las lenguas y se creó las diversas lenguas que nosotros conocemos hasta entonces. ¿Por qué? Porque Dios no les permitió a ellos crear algo para que ellos se engrandecieran y se olvidaran de Dios. Entonces, este tiempo, o todo lo que nosotros vemos, el desarrollo de esta humanidad, tiene un límite de tiempo. Un límite en el cual se va a cumplir
como en el tiempo de la Torre de Babel, en el que Dios va a trazar una línea y la humanidad no va a poder pasar más de allí, sino que va a llegar al tiempo en que la humanidad sea totalmente destruida y juzgada por Dios. ¿Sí? Entonces, antes de que sucedan estas cosas, van a existir caracteres en el hombre que no estaban desde tiempos antiguos, o sea, que no existían. Aunque la maldad ha aumentado, como dice el libro de Mateo capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, la maldad se ha multiplicado. Y el carácter del hombre en este tiempo no es el mismo carácter que existía hace 1000 años atrás. Entonces dice el capítulo 3, el nombre de Jesús, mire lo que dice, también debes saber esto. Es Pablo hablándole a Timoteo, que en los postreros tiempos, le dice, o en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. En los tiempos postreros van a venir tiempos peligrosos. Porque Abraham, mira, fíjese que cuando Pablo habla de que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, no había existido ni siquiera la Primera Guerra Mundial. No había existido ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. Entonces Pablo todavía le estaba profetizando a Timoteo de que en los postreros días iban a venir tiempos peligrosos. Todo lo que hemos visto, todas las catástrofes, todo lo que hemos visto, terremotos, tsunamis, guerras civiles, todo lo que hemos visto hasta este entonces, todas esas catástrofes que ocurrieron en un tiempo pasado, todo esto fue profetizado por Pablo, diciéndole a Timoteo que iban a venir tiempos peligrosos. Porque dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Fíjate el carácter del hombre de los últimos tiempos, de los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Es difícil poder entender que las cosas que nosotros estamos viviendo o que la humanidad está atravesando es simplemente, no, pues esta persona mató porque, no lo criaron bien o no lo alimentaron o su mamá lo despreció o su papá lo despreció o esta persona es así intemperante porque, bueno, todo tiene una consecuencia, algo que atravesó en su vida y pues lo llevó a esta persona a ser así como es. Pero no, mi amado hermano, dice la Biblia que estos hombres o estas personas que nosotros vemos en este tiempo, dice que no tienen afecto natural, porque ha llegado el carácter del hombre de los postreros días, antes de que Jesucristo venga. Dice que sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, yo quiero que tú estés pendiente de todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos o antes de que Jesucristo venga a la tierra. La humanidad va a ir evolucionando, pero no va a ir evolucionando lo bueno, como le decía. O sea, todo lo que vemos nosotros lo vemos bueno, pero la ciencia, en vez de traer cosas, como ha traído cosas buenas, va a traer cosas malas o ha traído cosas malas. Se han creado bombas nucleares por la misma ciencia, por la misma sabiduría del hombre o la sabiduría que Dios le dio, el hombre la puso en su misma en contra de la humanidad. Dice que ya no van a tener afecto natural, que van a ser personas crueles, personas que no le importan absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros vemos en este tiempo, personas que son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice, evita este tipo de personas. No es que iban a rechazar a estas personas que iban a hacer de esa manera, sino que Pablo le está diciendo que Timoteo no podía caer en la misma
en el mismo carácter que iban a tener estos hombres en este tiempo. Porque él iba a empezar a conocer a las personas, iba a empezar a conocer personas que tuvieran este carácter. Pablo le está diciendo a él que que se cuide de caer en el carácter de estos hombres. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas personas dicen que cada día están aprendiendo, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son personas que piensan que sus acciones están siendo correctas, están siendo buenas, ¿no? Pero realmente estas personas no pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque desde el principio su carácter fue vivir para ellos mismos, pensar que las cosas estaban haciendo bien, como hay mucha gente en este tiempo. O sea, yo puedo salir y cantar, no sé, cualquier canción que incite a la humanidad o a los jóvenes o a cada uno de las personas a robar, a matar, y al otro día puedo sacar un video en el internet diciendo que yo creo en Dios. Entonces, y la gente lo aplaude, dice, no, esta persona, mira cómo cree en Dios, mira que este cree en Dios, mira que el Baboni cree en Dios, que el Farruko cree en Dios, que aquel cree en Dios, que el Anuel cree en Dios. Pero dice que estas personas no tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque son personas que son crueles, son personas que son desobedientes a los padres, personas blasfemas, que no tienen afecto natural. No saben que lo que están haciendo está mal, está destruyendo la humanidad, pero ellos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no les importa. Ellos lo que les importa, dice, porque son avaros, amadores de sí mismos. A ellos no les importa la gente. Mira, yo saco un concierto y te venden una entrada a 200, 300 dólares. Ellos no saben si tú, no sé, vas a dejar de comer o vas a dejar de comprarle una ropa a tu hijo para que lo vayas a gastar en el concierto. A ellos lo que les importa es ganarse el dinero, porque ellos viven para sí mismos. A ellos no les importas tú. Al otro día, cuando te quedas sin los 300, sin los 400 dólares, puedes ir a ver a una persona cruel, amadora de sí mismo, una persona que no tiene afecto natural, que no le importa la humanidad, no le importa lo que canta, no le importa lo que habla. No te va a decir si tú alimentaste a tu familia el otro día, porque ellos son personas amadores de sí mismos. No solamente estoy hablando de los cantantes, estoy hablando de mucha gente en este tiempo que vive de esa manera. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Sí? Estas personas resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. La palabra corrupto, la palabra corrupción es algo que está que no está hecho o que no está haciendo la función que debería hacer. Corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y marca dos personas que la Biblia no lo habla, pero lo habla el estudio en hebreo acerca de estas dos personas en el Pentateuco, cuando Moisés fue delante de Faraón y le salieron unos magos. Cuando Moisés va hacia Faraón y Dios le había dicho a Moisés que fuera a presentarse delante de Faraón y que le mostrara el poder que Dios le había entregado o el respaldo de Dios, y lanza su bastón para que se convirtiera en una serpiente. Pero dice, entonces habla de estos hombres que eran los hombres sabios o los magos o los brujos del Faraón, resistiendo a Moisés o retándolo y diciéndole, mira, yo tengo más poder que tú, yo tengo más fuerza que tú. Entonces, por eso dice la explicación del versículo 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también pasa con esta humanidad. Gente que resisten a la verdad, gente que se oponen a la verdad del evangelio. No, pero eso no importa. No, pero tú haces esto, pero yo hago esto y esto está mejor. Entonces dice la Biblia que resisten a la verdad y son personas, hombres y mujeres corruptas de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, que están
reprobados completamente acerca de la fe, acerca del conocimiento de Dios, porque es algo que la gente no conoce. Es algo que la gente realmente no, como no tiene una relación con Dios, no puede conocer. Pero aunque no la conoce, en vez de buscar la manera de conocerlo, no, ellos creen en su propio cuerpo, ellos creen en su propio pensamiento, ellos creen en su propia creencia, y cuando los enfrentan con la verdad del Evangelio de Jesucristo o la verdad de Dios, entonces ellos quieren quitarse de esa verdad y quieren, vamos a decir, confrontar a la persona que le está hablando, ¿sí? Con la verdad. Porque son este tipo de personas. Mas no irán más adelante, dice la Biblia. Que le dije al principio que todo iba a tener un límite en la vida del ser humano. Como aquellas personas, mucha gente piensa en este tiempo que todas las personas que andan haciendo, vamos a decir, robo, hurto, que andan por ahí haciendo fechorías, piensan que se van a quedar así de esa manera. Sí, pero no es así. O sea, cada quien dice aquí, pero en el versículo 9, mas no irán más adelante porque van a tener un límite. O sea, mira, la palabra de Dios dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. ¿Qué significa esto? Que Satanás no va a poder contra Dios, que las tinieblas no van a poder contra la luz. Está diciendo que hay una diferencia grande. Puede existir el mal, puede existir la oscuridad, pero esto no puede sobrepasar la autoría o el poder que tiene Dios en su mano. Amén. En su presencia. No puede. O sea, nunca se va a caer. Cuando tú ves las películas o las caricaturas o lo que tú ves que hablan de ciertas, vamos a decir, ciertas entidades en las cuales se presenta el bien y el mal nunca va a triunfar. Nunca triunfa. Porque el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Por eso las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, sino que la luz va a prevalecer ante las tinieblas. Siempre va a ser mayor el poder de Dios al poder de Satanás, que tiene poder, si puede resistir a Dios, puede resistirlo, pero nunca va a poder con ese poder. Amén. Entonces dice la Biblia que más no irán más adelante porque su insensatez, o sea, la insensatez de los hombres que viven de esta manera en este tiempo, que llevan a la humanidad al pecado, que llevan a la humanidad, a los jóvenes a la destrucción, a apartarse de Dios. Todas este tipo de personas van a ser manifiestas, o sea, van a ser expuestas delante de la misma humanidad para que ellos queden como la persona que son. Y dice, mas no irán más adelante porque su insensatez, su misma falta de entendimiento y conocimiento en Dios, será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. ¿Sí? Entonces dice, en otras versiones hablaba de que ellos iban a quedar en ridículo delante del mismo pueblo que lo siguió, pues, o ellos mismos iban a quedar como ridículos. ¿Por qué? Porque de la misma manera como estos hombres, Janes y Jambres, los magos del faraón, quisieron retar a Moisés, la vara de Moisés se comió, o la serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes de los magos. Y ellos quedaron en vergüenza, porque quizás podían hacer lo mismo, ¿sí? En poder, como les digo, Satanás quizás puede hacer parte de las cosas que puede hacer Dios, ¿no? Porque tiene poder, obvio, pero no va a poder nunca con el poder de Dios. O sea, él siempre va a quedar en vergüenza. Y estas personas, estos magos del faraón, quedaron en vergüenza, porque aunque ellos hicieron también que sus varas se convirtieran en serpiente, fue la serpiente de Moisés que sobrepasó su serpiente y se las comió. Y ellos quedaron en ridículo y Dios exaltó a Moisés y a Aarón delante de Faraón, haciéndoles entender que muchísimo más poder había en Dios que en cualquier otra persona de este mundo, hasta en el mismo Satanás. Y dice, pero tú has seguido mi doctrina. Le dice, es un consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito y fe, la longanimidad, el amor y la paciencia,
persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, y le está hablando de su testimonio, en Ícono y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, también yo me he encontrado con este tipo de gente delante de mí, pero Dios me ha librado de esta persona. Mas los malos hombres y los engañadores irán en mal en peor. O sea, estas personas nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, no van a llegar al conocimiento de la verdad, a menos que se arrepientan, pero bien de corazón delante de Dios, y dejen lo que están haciendo. Y también todos los que quieren, dice, dice, mas los malos, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En este tiempo, y cuando estoy hablando de esta palabra, del carácter de los hombres en los postreros tiempos, o en estos tiempos antes de que Jesucristo aparezca, estoy hablando de personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Gente que está engañando a los demás porque cree que su sabiduría, así como este Nimrod en la Torre de Babel, cree que su sabiduría, su conocimiento es más que Dios, y enseña a la gente con su sabiduría o su conocimiento o lo que piensa, su manera de pensar, su credo, y dejan a un lado a Dios. Y no siguen el consejo de Dios, sino que siguen una doctrina, siguen una enseñanza errónea, siguen una religión, pero no siguen a Dios. ¿Sí? Y esta persona dice que los engañadores irán de mal en peor. Y ellos van a ser expuestos. O sea, mira, la palabra de Dios dice que Dios nunca va a avergonzar a sus hijos, y que lo que es de Dios permanece para siempre. Y así, de la manera como estas personas fueron expuestos delante de Moisés, haciéndoles quedar en ridículo, también las personas que están engañando en este tiempo, los que están haciendo las cosas malas, fuera de la voluntad de Dios, fuera del conocimiento de Dios, también van a ser expuestas hasta en público. Y van a quedar en vergüenza hasta que ellos se arrepientan y hagan las cosas como deberían hacerlo dentro de sus congregaciones. Porque ya ahorita nadie tiene una enseñanza de Dios, sino que todo es conforme a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, pero se van lejos de la doctrina de Cristo. Amén. Entonces, dice que irán de mal en peor, y ellos van a estar engañando, pero a la misma vez se están engañando ellos mismos. Ellos mismos van a ser engañados también. Porque en la manera como ellos están engañando a los demás, Satanás también los está engañando a ellos. Pero persiste tú, le dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo escuché algo temprano en un documental que estaba viendo, y estaba hablando un hombre que dice que el Pentateuco sí fue escrito por Dios, fue algo que fue hecho por Dios, ¿sí? Pero el Nuevo Testamento fue escrito por hombres mortales. Y le dice el entrevistador, le dice, pero ¿cómo tú me puedes decir que lo que es el Nuevo Testamento, todo lo que hablamos del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Evangelio, no lo escribió Dios? No, fue la inspiración del Espíritu de Dios, que es el ángel Gabriel, y se lo dio a ellos para que lo escribieran. Sí, pero él también fueron hombres. O sea, todos los que escribieron esos libros también fueron hombres. Y aquí dice que Pablo a Timoteo le está diciendo que él tiene que persistir en la verdad, sabiendo de quién había aprendido esa verdad. Porque él fue escrito en las Sagradas Escrituras, y no hablamos del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Que Timoteo fue enseñado en las Sagradas Escrituras, sabiendo, dice, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está hablando de que, porque dice, de hecho aquí el versículo 16, que la escritura o toda la escritura es inspirada por Dios, porque él decía que la gente que tenía la revelación en ese tiempo, como no podía escribirlo, lo que ellos tenían era una mente fotográfica, algo que ellos almacenaban en su mente, que yo estoy totalmente en desacuerdo, y la palabra de Dios también, porque el ser humano no tiene tanta capacidad para recitar, vamos a decir toda la Biblia. Me voy a fallar.
Si yo me puedo almacenar toda la Biblia por versículos, por libros y por capítulos dentro de mi mente, bueno, yo voy a ser un Dios, vamos a decir, porque no, o sea, tengo una mente pues brillante, pero nunca va a ser así, nunca va a ser a una perfección. Yo me puedo aprender un libro, o 1, 2, 3, 4, 5 capítulos completos, o el Salmo 119 completito, y te lo puedo decir, es algo factible, pero en el que yo me pueda aprenderlo todo, va a ser un completo error, porque no tengo en la capacidad, a menos que Dios me permita tenerlo con un propósito. Pero aquí dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente y preparado para toda buena obra. Entonces, toda la palabra que yo, o sea, como le decía al principio, cuando la persona tiene el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, puede discernir qué es lo que está bien. Pablo dice en una de sus epístolas que nosotros tenemos que desechar lo malo y retener lo bueno en todas las cosas. Amén. Para poder saber en qué es lo que estamos nosotros conduciéndonos. O sea, no cualquier persona, mira, puede existir quien sea que pueda existir en esta tierra hablándote de una manera muy correcta o muy acorde a lo que está explicando. Te lo puedes desarrollar, te lo puedes desglosar. Hasta yo te puedo hablar algo correctamente, que tenga sentido. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está hablando, la persona no va a llegar a ningún lado. La palabra no va a llegar a ningún lado. No va a ocurrir nada en la persona que está escuchando el mensaje. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que acomoda, dice la Biblia, lo espiritual a lo espiritual y pone a un lado a las cosas en orden como tiene que hacerlas. Entonces, nosotros, dice la Biblia, que nosotros no podemos predicarnos a nosotros mismos. Y pueden anotar allá abajo el versículo el versículo 11, el capítulo 11, el versículo 12 al 15 de Segunda de Corintios. Y no se lo voy a decir, pero dice Segunda de Corintios capítulo 11, 12 y 15. Y va a anotar también el Segunda de Corintios capítulo 4 del 1 al 5. Que nosotros sabemos quién nos ha enseñado a nosotros. Nosotros sabemos quién nos ha enseñado a nosotros. O sea, yo puedo decirte con toda claridad que las cosas que yo puedo creer en Dios, que yo puedo creer en Jesús, que yo puedo creer en su Espíritu, que yo puedo creer en su manifestación, porque yo he tenido esa experiencia con Dios. Y la persona que va a tener o que ha tenido experiencia con Dios puede estar de acuerdo conmigo, porque el mismo Espíritu no va a causar división, sino que el Espíritu va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso todas las cosas, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser de un mismo sentir y de un mismo parecer. Entonces, si yo creo en Dios de una manera y tú crees en Dios de otra manera y no en la manera como Dios quiere, y existe una división entre nosotros no estamos viviendo en el camino correcto. Porque la palabra de Dios no va a traer discusión en la vida del hombre, a menos que el único que se opone a las cosas es Satanás. Pero por eso la Biblia dice, el mismo Jesucristo dice en muchas ocasiones, que el ser humano tiene que ser del mismo sentir y mismo parecer. En su oración de Jesucristo hacia los discípulos le dice, Señor, yo quiero que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando de una relación, hablando de algo correcto. Mira, desde los tiempos de Isaías, Jeremías, todos los profetas menores, los que nosotros conocemos, hasta el tiempo de Jesús, que Jesús hablaba acerca del libro de Isaías, Jesucristo estaba dentro de la cobertura de la comunión del mismo Espíritu que traía la revelación a estos profetas, también a su vida. Él dijo, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para hacerla cumplir. En pocas palabras, yo no vine para abrogar lo que dijeron los demás profetas. Yo vine para hacer cumplir lo que ellos hablaron conforme a la palabra de Dios. Porque yo no hablo por mí mismo, sino que yo veo todo lo que el Padre me dice, o todo lo que yo he visto acerca del Padre, todo lo que Él me dice que diga, yo lo digo. Porque yo estoy ligado a ese propósito. Entonces, ¿por qué en este tiempo existen tantos predicadores? Existen profetas, entre comillas, personas que hablan de una manera que se oye muy bonito, pero están fuera de la relación de Dios. Dentro de sus congregaciones permiten tantas cosas que están fuera del ligamiento de Dios. Hasta bien
allí en el Facebook una iglesia que había celebrado Halloween para ganar a las almas. No hay lógica en lo que están haciendo. No hay manera de que yo pueda decir que yo crea en Dios y al otro día voy a aparecer con una foto diciendo que yo soy Satanás porque me disfracé de Satanás. No hay comunión. La palabra de Dios dice que no hay comunión en la luz con las tinieblas. No puede existir eso. Tiene que haber otro medio en la cual yo puedo ganar las almas para Jesucristo, en la cual yo puedo hacer que ellos acepten a Dios, ¿sí? Pero en este tiempo, en las personas de este siglo, en lo cual nosotros estamos viendo personas que no tienen afecto natural, que lo que están pendientes de su propio bolsillo, de sus propias cosas personales, de su propio deseo, que no le importa lo que le está enseñando las iglesias a su pueblo, a su congregación. Y la gente lo sigue porque está bien que están hablando de una manera bonita y correcta, pero ya no existe una separación en lo que Dios enseñó y lo que están enseñando ellos, sino que todo lo englobaron completamente. Entonces yo puedo creer en Dios, pero no puedo hacer lo que Dios me dice, porque su fe, dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, no tienen la fe de Jesucristo en su vida, porque la fe no es solamente creer en Dios, sino la fe o el creer en Dios es tener fe en Él, haciendo ¿qué? Haciendo lo que Él ha establecido en su palabra. O si no quieres creer en muchas cosas, bueno, en la experiencia que tú has tenido con Él, en el secreto o en la comunicación, la relación que tú tienes con Dios. Amén. Entonces dice que el 2 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 5, que ellos no buscaban la gloria o que ellos no buscan engañar, porque ellos no estaban, los apóstoles, no estaban buscando la manera de engañar a la gente, porque ellos no predicaban de ellos mismos, sino que ellos predicaban a Jesús. Ellos predicaban al Maestro, ellos predicaban a la enseñanza de Jesucristo. Ellos no se predican, mira, ellos decían, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Por eso yo no trato de engañar a la gente, porque no me predico a mí, no me predico lo que yo pienso, no predico lo que yo creo, no predico en la confianza que yo he puesto en cualquier cosa, o allí en el agua sagrada, o en la rama sagrada que trajeron de Jerusalén, o en el soplo, o en el toque, o en la cosa. Porque yo no me estoy predicando a mí, yo estoy predicando a Cristo Jesús. Porque no es a través de mi toque que la gente va a ser sanada. Es a través del toque de Jesucristo. Si yo ministro bajo la unción de Dios, yo no necesito quizás tocar a nadie. Porque yo estoy bajo la cobertura de Dios. Entonces yo no me estoy predicando a mí. Entonces en este tiempo la gente está viviendo de esa manera. Como los hombres de los postreros días. Pero la idea de esto, mi amado, no es nosotros poder ponernos, en una balanza conforme a lo que dice esta palabra, para que nosotros no seamos o no caigamos en este carácter de los postreros días. Porque sí, Jesucristo viene. Amén. Jesucristo viene. Pero nosotros no queremos ser este tipo de personas que en vez de ayudar a la gente a que se salve por medio del conocimiento de la verdad en Jesucristo, seamos los hombres con el entendimiento entenebrecido, sin afecto natural, que lleven a la gente a la perdición, y que engañemos a otros y nos engañemos a nosotros mismos, porque no predicamos en la verdad, sino que predicamos en lo que nosotros creemos que es correcto. La iglesia puede estar muy bonita, lo que se hace, la enseñanza puede estar muy bonita, la adoración puede estar muy bonita, pero si hay cosas dentro de la congregación que está fuera del lineamiento de Dios, aun cuando sea mi conocimiento o aun cuando sea mi manera de trabajar dentro de la iglesia, si no está ligada conforme al propósito de Dios, mira, mi fe o todo lo que yo estoy haciendo ahí se viene abajo. No puede existir, no puede prevalecer. Pero estamos contentos porque estamos alegres porque dice la Biblia que estos hombres van a tener un límite. ¿Sí? Esta persona, dice la Biblia, que no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellas personas. Su insensatez va a ser descubierta.
todo. No van a poder llegar más de ahí. Por ahí salió un hombre que tenía que caminar por encima de la gente porque él era profeta y él no podía ser una persona que tocara el piso en ese momento porque él estaba bajo un nivel espiritual. ¿Dónde está? Ya no existe por ningún lado. Es lo mismo que le dijo este hombre Gamaliel cuando estaban predicando estos hombres. Si no me equivoco, creo que era Pablo y Silas o Pedro y Juan. Pedro y Juan creo que eran en esa ocasión. En el libro de los Hechos aparece. En el cual estos hombres estaban predicando, los toman o los detienen, los llevan a la cárcel y los sacan. Pero Gamaliel le habla a la secta de los saduceos, a los sacerdotes que estaban presentes y le dicen, mira, yo les voy a dar un consejo. ¿Cuál es el consejo? Bueno, yo quiero que ustedes dejen a estos hombres tranquilos. Pero ¿por qué lo vamos a dejar tranquilos si estos hombres están predicando una doctrina que nosotros no fuimos enseñados? Ellos están predicando a Jesucristo y la resurrección. Y él le dice, bueno, es fácil saber las cosas, saber si nosotros estamos en Dios. Es fácil saber si una persona está en lo correcto o no está en lo correcto. Y le dice, déjalos que prediquen, déjalos que hablen, déjalos que digan, déjalos que hagan lo que ellos quieran. Porque se levantó un hombre, amén, se levantó un hombre que decía que hacía milagro, un tal, se lo voy a leer para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento. En el libro de los Hechos dice, libro de los Hechos, bueno, se los voy a poner allí ahorita fuera de la predicación. Solamente Dios lo trajo a mi mente, pero dice la Biblia que entonces se para Gamaliel y le dice, mira, se levantó este hombre diciendo que era alguien importante. Pero se murió y también los que lo siguieron se murieron y hasta ahí quedó. Se levantó otro Jesús. Este Jesús se levantó también con unos discípulos, no Jesús el Cristo, otro Jesús. Se levantó y murió él y se murieron ellos también. Pero se desapareció, se murió él, se murieron sus discípulos y ya no existió nada. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Si estos hombres están hablando cosas de hombre, están predicando cosas de hombre, esto no va a llegar a ningún lado. Porque esa doctrina se va a desaparecer. Pero si ellos están haciendo lo correcto, si ellos están predicando a Dios y están predicando la verdad, mira, es mejor que ustedes se aparten de ellos. Porque no sea que ustedes están luchando contra Dios. En pocas palabras le está diciendo, déjalo quieto. Porque si ellos no están con Dios, ellos van a ser expuestos como separados de Dios, lejos de Dios. Pero si ellos están con Dios, ellos van a permanecer. Y eso es lo que pasó desde ese momento hasta este entonces. El evangelio de Jesucristo ha permanecido. Porque es Dios que ha puesto este evangelio en la vida o en las manos, en nuestras vidas, para la salvación de los hombres y de la humanidad. Entonces, nada
en lo que nosotros podamos decir que estamos haciendo lo correcto, no podemos ser avergonzados ni podemos ser cortados. Porque lo que de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que entender que Dios, amén, nosotros tenemos que entender que Dios, ahí lo van a poner póngalo ahí, por favor, ahí en el, porque ya les dije cómo era, ahí en los comentarios. Ponga ahí la cita, ahí póngasela ahí, por favor. Entonces, de esto estamos hablando, mi hermano. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que nosotros no podemos ser estos hombres, como le dijo a Timoteo, mira, apártate de esos hombres. No sea como este tipo de personas, sino que tú sigues la verdad porque tú fuiste enseñado en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad que nosotros hemos predicado desde el principio, que viene a través de Cristo Jesús. Y quiera o le duela a quien le duela todo lo que nosotros estamos haciendo o todo lo que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, están en la verdad y deben seguir en la verdad. Pero si tú quieres realmente tener un poco más de conocimiento en la palabra de Dios, si tú quieres tener un poco más de conocimiento de Dios, tienes que tener una relación con Dios y tienes que apartarte de las cosas del mundo, del conocimiento del mundo, de la religión del mundo, de la doctrina del mundo, de lo que puede enseñar cualquier persona, y enfocarte en lo que dice Dios a tu vida, porque eso es lo que te va a ayudar a ti. La religión no te va a salvar a ti, el cristianismo no te va a salvar a ti, el evangelio que predican mucho no te va a salvar a ti. Los testigos no te van a salvar a ti, el católico no te va a servir a ti, el islam no te va a salvar a ti. El único que te va a salvar a ti es Dios. Y para que tú puedas tener el conocimiento de la verdad, tienes que tener una relación con Dios. Tienes que tener esa relación con Dios. Para que en estos tiempos no sea de las personas que tienen el carácter entenebrecido, que no tienen afecto natural en su corazón, personas que viven para sí mismos, sino personas que viven para profundizar, así como Pedro, así personas como Pablo, que enfocan la vida de Dios, que predican a Dios, que predican el conocimiento de la verdad en Jesucristo y no se predican a ellos mismos, porque todo lo que está fuera de lo que dice Dios son personas que están siendo engañadas, y lo que sueltan por su boca es engaño en la vida de la gente. Que si no siembra no tiene, que si no da no tiene, que si esto, aquello, no, que si puedes hacer esto, no, pero aquello no lo puedes hacer, pero esto sí es permitido, pero esto no, pero esto no. Diferencia grande en la vida del hombre. O somos de las personas, porque estamos en los últimos tiempos, sí, podemos decirlo así, porque es una realidad, estamos en los últimos tiempos, pero tenemos que ser, o podemos ser nosotros, dos tipos de personas: las personas que están engañando y siendo engañadas porque están viendo por sus propias vidas y están fuera de la verdad de Dios, y las personas que hablan como Pedro, que no engañan a la gente, sino que hablan la verdad como Pablo, y que no se engañan, que no engañan a los hombres porque no hablan de sí mismos, sino que predican a Cristo Jesús. Amén. Este mensaje es para todas las personas, los que están en Dios dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia también, que si tú quieres una verdad en tu vida, tú necesitas salir de la religión y buscar la relación con Dios, que esa te va a llevar a la salvación, como le dijo Pablo a Timoteo. Esta enseñanza, esta sabiduría, esta doctrina que tú conociste en el Señor a través de las Sagradas Escrituras es la que te va a llevar a ti a la salvación. No es lo que te enseña el hombre. Amén. Entonces, pues, mi hermano, Dios les bendiga. Nos vemos aquí el día de mañana, si Dios nos permite, a través de la transmisión de la página de Tabernáculo de Dios, la iglesia. El día domingo también, ya lo saben, a partir de las 5:15 de la tarde, hacen la transmisión por medio de la página de Facebook también. El día martes, oración en la iglesia, y el día jueves, otra vez, si Dios nos lo permite, estaremos aquí. Amado, que Dios bendiga su vida. Espero que esta palabra haya alimentado su espíritu. Y bueno, le deseo una excelente noche, y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de sus vidas. Que Dios le bendiga. Bendiciones.